Gloria, la gloria es solo de Dios. La gloria es solo de Dios. Una noche más, otro día más, vamos a predicar y enseñar la palabra de Dios. Amós 4:4. Aunque castigado, Israel no aprende. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a comenzar Amós 4:4. Aunque castigado, Israel no aprende. Aunque Dios nos castiga, no aprendemos, no ayunamos como deberíamos ayunar, no oramos como deberíamos orar, no estudiamos la Biblia, no estudias la Biblia como deberías de estudiarla. Tenemos que seguir en la santidad que solo Dios nos puede dar. Esa santidad que gracias a Jesucristo podemos caminar. Amós 4:4. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana tus sacrificios y tus diezmos cada 3 días. Dios, por boca del profeta Amós, hace aproximadamente 2800 años, les decía: sigue pecando, vas muy bien, sigue en ese pecado. En Betel tenían el becerro de oro, que era un ídolo muy sagrado para los israelitas. El becerro de oro era un ídolo, y Dios les decía: sigan alabando al ídolo, porque el Señor sabía que ya no ibas a dejar ese ídolo. Gloria solo a Dios. El Señor sabía, el Señor sabe que a veces no quieres dejar esos ídolos que tú sabes bien que te estorban en tu relación con nuestro Dios. Por eso Dios les decía: síganle, van muy bien adorando a ese becerro de oro. Decía: aumenten la rebelión, porque se habían rebelado los israelitas. Y ahorita vemos muchas iglesias católicas idólatras que no quieren dejar la idolatría, no quieren venir al cristianismo evangélico, porque sus ídolos no les prohíben el baile, la droga, el alcohol, el sexo fuera del matrimonio. Por eso te sientes muy a gusto, se sienten muy a gusto en ese camino de la idolatría católica. La Santa Muerte, que de santa no tiene nada, también es otro ídolo. Y hay muchos ídolos: la masturbación, la pornografía,
Hay muchos tipos de ídolos que nosotros sabemos qué es lo que tenemos que luchar con Dios para no hacer ese pecado. Y dice, sigan viniendo a orar, sigan viniendo a la iglesia, dice Dios, traigan sus diezmos, síganle así, en su hipocresía, porque el pueblo de Israel era idólatra, pero ellos eran paganos porque también eran cristianos. Gloria solo a Dios. Traían sus sacrificios, sus diezmos, pero no querían dejar la idolatría. ¿Y cuántos de ustedes oran, traen sus diezmos, pero no quieren dejar ese pecado? Amós 4:5. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Cuántos músicos, cuántos levitas están en el altar en pecado, en masturbación, en sexo fuera del matrimonio? Y Dios sabe en qué situación nos encontramos cada uno. Aunque ofrendes, aunque diezmemos, aunque ofrendemos, si estamos en el pecado, no le agrada a Dios tu ayuno, no le agrada a Dios nada de nosotros. Si estamos en pecado, alabándole, orando, diezmando. Por eso vuelvo y lo repito, Dios quiere la santidad de nosotros. Gloria solo a Dios. Os hice estar a diente limpio en todas tus ciudades, y hubo falta de pan en todos tus pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Dios les quitó la comida, los dejó sin comida, los castigó Dios sin comida para que se volvieran a Él. ¿Cuántas veces no nos falta la comida? Y Dios pide de nosotros que ayunemos, no como un sacrificio, sino como una adoración a Dios, porque el mayor sacrificio ya lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Amós 4:7. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Dios castigó sus cosechas. Dios castiga nuestras finanzas. Y sobre unos sí hay dinero, sobre unos, y sobre otros no. Porque Dios siempre tiene un remanente que predica la verdad como es. Que predica la verdad. Gloria solo a Dios. Gloria solo a Dios. Amós 4:8. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Les quitó también el agua,
estaban con poca agua y no se volvían a Jehová. ¿Cuántas veces te pasa un accidente o pasas por una prueba y te dicen, Jesucristo te está hablando, y te resistes y sigues con tus mismos pensamientos, sigues con tu mismo pecado y no te das cuenta que es el Señor que te está hablando con juicio o con castigo? Porque Dios primero habla con amor y ya cuando no haces caso, Dios te habla de una manera fuerte, con una enfermedad, un accidente. Dios permite ese castigo para que vengas a Él, para que lo conozcas. Os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró tus muchos huertos y tus viñas y tus higuerales y tus olivares, pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Vuelvo y lo repito, perdieron todas sus cosechas. ¿Cuántas veces no nos alcanza el dinero? Y dice Dios aquí, vuélvete a mí. Y no solamente por el dinero, sino lo principal es lo espiritual. Porque dice que si sembramos en lo espiritual, no nos admiremos si cegamos lo material, porque con lo espiritual viene lo material y viene todo. Por eso dijo Jesucristo, busca el reino de Dios y su justicia, y todo os será añadido. Esa esposa que te falta, esa esposa que no es cristiana, ese esposo que te falta, ese esposo que no es 100% cristiano. Tenemos que seguir buscando a Dios y volvernos a Él. Aquí dice claramente, no se vuelven a mí porque quieres seguir en ese pecado. No puedes estar en el pecado y servir a Dios o seguir a Dios. Tienes que escoger el diablo, el pecado o Dios. Si escoges al diablo, estás en la maldición, estás en el pecado. Y si escogemos a Dios, estamos en la bendición de Dios. Y como lo decía, lo mejor de Dios es lo espiritual. Su bendición, el ayuno, la oración, el estudio de la palabra, esa oración, esa comunicación con Dios, el fuego del Espíritu Santo, la unción de Dios, que es lo que nos llena, lo que ahuyenta todo espíritu de nuestras vidas. Y aunque el enemigo nos ataque, siempre nos va a atacar el enemigo, pero estamos en esa roca que Él es el que espanta a ese enemigo, es el Señor Dios. Gloria solo a Dios. Amós 4:10. Envié contra ustedes mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a tus jóvenes, con cautiverio de tus caballos. E hice subir el hedor de tus campamentos hasta tus narices, mas no os volviste a mí, dice Jehová. ¿Cuántas veces no se muere la esposa, se muere el esposo, se muere el padre, se muere la madre, los jóvenes, tus hijos? ¿Cuántas veces no se van al mundo, al alcohol, al sexo fuera del matrimonio? ¿Y todo por qué? Porque nosotros como padres tenemos que
dar el ejemplo a nuestros hijos. Tenemos que dar esa educación de Dios, educarlos en el camino de Dios a nuestros hijos, no chiflarlos, sino educarlos, porque entra la adolescencia, los chiflas, ya el hijo de 8, de 7 años, de 12 años te manda y al rato empieza a tomar, empieza a tener sexo fuera del matrimonio y empiezas a pegarle o empiezas a echarle la culpa y el culpable eres tú. El culpable eres tú porque tienes que educar a tus hijos en el camino de Dios. Y no de dientes para afuera ni chiflándolo, en el camino de Dios de verdad. Tienes que educar a tus hijos bien para que tus hijos puedan seguir en ese camino de Dios. Gloria solo a Dios. Igualmente, los pastores, los ministros que me escuchan, así tiene que ser con nuestros jóvenes en nuestras iglesias. Gloria solo a Dios. La primera escuela es la familia. Ahí es donde empieza la primera escuela. Muchas veces queremos echarle la culpa al maestro de la escuela o al maestro de la iglesia, pero los principales educadores son los padres y la educación tiene que ser de Dios y no de dientes para afuera, sino que sea una educación de verdad. Pero ¿cómo vas a educar a alguien si primero tienes tú que estar en esa santidad? Entonces no puedes dar lo que no tienes. Tienes que llenarte primero de Dios para que puedas educar a tus hijos, a tus vecinos, a tu esposo, a tu esposa, a los que te rodean, al pastor o a quien sea. Amós 4:11. Vamos a terminar en el 13. Ya vamos a terminar muy pronto. Os trastorné. Gloria solo a Dios. Gloria solo a Dios. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volviste a mí, dice Jehová. ¿Cuántas veces estamos confundidos o estás confundido y no tienes esa paz de Dios? ¿Por qué? Porque vuelvo y lo repito, no quieres dejar el sexo fuera del matrimonio, no quieres dejar la masturbación. Tú sabes muy bien, nosotros sabemos muy bien qué pecados son los que tenemos que quitarnos. Y aquí dice claramente, tizón escapado del fuego. ¿Qué pasa cuando una brasa se sale del fuego? Se apaga. Entonces nosotros tenemos que ser como la foto que está aquí en la predicación que dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Le dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego, porque nosotros tenemos ese fuego, nosotros los cristianos tenemos al Espíritu Santo y tenemos que avivarlo, porque Él nos dio poder para hollar serpientes y escorpiones. Tenemos que avivar ese fuego. No tenemos que tener al Espíritu Santo triste con nuestro pecado, sino que tenemos que esforzarnos en esa santidad. Y que Dios reprenda al diablo y reprenda todo pensamiento y no echarle la culpa de todo al diablo, porque nosotros mismos también a veces, porque el ser humano tiene 3 enemigos: el diablo, nosotros mismos, el pecado y el mundo. Entonces nosotros también, dijo Jesucristo, del corazón sale todo lo malo.
el sexo fuera del matrimonio. El rencor sale de nosotros porque somos pecado, así está escrito que somos pecado, y solamente Jesucristo es el que nos controla y tenemos que seguirlo, no por fanatismo o no de una manera alocada o de dientes, sino con entendimiento de cómo se debe seguir a Jesucristo. Entonces tenemos que estar en ese fuego, tenemos que estar todos en ese fuego y no estar apagados, no estar, como dice la palabra de Dios, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ojalá fueres frío, ojalá fueres ignorante, ojalá fueres caliente, que estuvieras entregado. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Los tibios son los que conocen a Dios y no se están entregando como Dios quiere. Gloria solo a Dios. La gloria es solo de Dios. Y dice en Amós 4:12: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Si no dejas ese pecado, si no dejamos ese pecado, Dios lo que va a hacer es permitir que nos muramos. Permitir que te mueras, va a permitir Dios que te mueras, porque Él prefiere que te mueras ahorita que estás salvo, que te quiere salir del redil, pero Él sabe que si te deja y no te lleva de una vez, te vas a volver atrás. Por eso en esta hora decide seguir a Dios y viviréis. Y viviréis, dice la palabra de Dios. Lo vamos a ver más adelante como dice Dios: sígueme y viviréis. Pero eso ya va a ser en el próximo estudio. Gloria solo a Dios. Dice: sígueme y viviréis. Ahí lo pueden ver en Amós 5:4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Búscame, sígueme y vas a vivir. No me sigas, vas a morir. Y a lo mejor el Señor, en su misericordia, permite que llegues a viejito o anciano. Pueden ser 80 o 100 años. Pero también existe lo que es la muerte espiritual. O sea que espiritualmente estás muerto sin Cristo. No tienes paz. Estás con el diablo. Entonces en esta hora te dice Dios: búscame y viviréis. Y dice en Amós 4:13: porque he aquí el que forma los montes y crea al viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Gloria solo a Dios. Gloria solo a Dios. Esta es la palabra de Jehová de los ejércitos. No es palabra mía, es palabra de Dios. Ustedes denle otro repasón en Amós 4:4 al 13. Y aquí nos vamos a quedar. En esta hora. Gloria a Dios por todas las personas que están escuchando. Y si no eres cristiano o si te quieres restaurar con Jesucristo, repite esta oración: Jesucristo,
Te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor, porque como dice en tu palabra, quiero vivir esa vida de poder, esa vida de unción. Perdóname, Jesucristo, mis pecados. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario y al tercer día resucitaste. Te abro las puertas de mi corazón. Entra en mi corazón, Jesucristo. En tu nombre, Jesucristo. Amén y amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ve a una iglesia evangélica donde se predique la verdad. Ayunemos, oremos esa comunicación con Dios. Sigamos esforzándonos en su santidad. Ya vimos las consecuencias de ser hipócritas, de ser cristianos de cuatro paredes, de calentar la silla. No hay bendición así. Tenemos que ser entregados a Dios, y no es fanatismo, sino que es el poder del Espíritu Santo. Es el amor de Dios, ese mismo amor que tuvo Jesucristo en la cruz del Calvario. La gloria es solo de Dios, y gloria solo a Dios. Gloria solo a Dios. Ministerios, salvación y sanidad es mi ministerio. Estoy en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, México. Ya voy a cumplir un mes por acá, que vine aquí a predicar como estoy predicando esta noche, y vine como misionero. Si a alguien Dios le toca para bendecir mi ministerio, que pueda hacerlo, puede ponerse en contacto conmigo en Messenger, y sigo pidiendo sus oraciones también para que Dios me siga usando cada vez más. Vamos a hacer una oración para finalizar. Gracias, Dios Santo, por esta hora, Padre. Reprende, Señor, todo espíritu inmundo. Ayúdanos a seguirte, Señor, en el fuego de tu Espíritu Santo. Síguenos bendiciendo, Padre. Todas las almas que se han convertido, que se han restaurado por medio de tu palabra, que ellos puedan pedirle a tu Espíritu Santo, a tu fuego, para que puedan seguir en tu camino, Señor. En tu nombre, Jesucristo, todo enfermo, tú lo sanas, porque en ti no hay enfermedad. Dice en el libro de Isaías, por tus llagas, por tu sacrificio en la cruz, somos sanos. Todo familiar inconverso, todo esposo inconverso, toda esposa inconversa, todo hijo inconverso, viene a ti, Padre, todo hermano inconverso, porque dice en tu palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nos agarramos, Señor, de tus promesas que son de bendición y que son promesas de amor, son promesas de misericordia. Gracias, fuego del Espíritu Santo, gracias. Quita todo, reprende todo espíritu satánico, Espíritu Santo. En tu nombre, Jesucristo, quedamos despedidos, pero no de tu fuego. Quedamos despedidos de esta transmisión de audio. En tu nombre, Jesucristo. Amén y amén.